a las 6:40. No sé si el verbo griego quedó clarito. Ya terminamos la primera parte sobre el verbo, una partecita del griego que es el presente indicativo activo. Si, si han podido entender esa parte, porque ya vimos la primera categoría gramatical de las 9 que conocemos al menos en español. En griego se agregan las partículas que después vamos a verla en algún momento, pero sí, bueno, espero que haya quedado claro la parte del verbo. No sé si hay alguna duda sobre el verbo, si hay alguna situación ahí que nos impida continuar con el sustantivo, porque hoy entramos a otra forma diferente. El sustantivo que todos conocemos, porque eso es lo que hemos visto toda la vida. Entonces, no sé, ¿habrá alguna duda sobre el verbo, sobre todo en el presente indicativo activo y el presente infinitivo activo? Si quedó bien, más o menos clarito, o hay alguna inquietud. ¿Está bien? ¿Estamos bien con eso? Yo creo que sí, profesor. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Profesor, lo tenemos anotadito allí en el estudio, viendo el video. Y bueno, un poco lento porque usted sabe que es algo nuevo para nosotros y bueno, pero ahí vamos, profesor. Perfecto, perfecto. No importa que vayamos lerdos. Lo importante es que vayamos asimilando, porque esto es como la matemática. El conocimiento es acumulativo. Igual que la gramática española es acumulativa. Es decir, yo no voy a entender cosas del futuro más adelante si no entiendo estas. Entonces sí es bueno repasar muy bien antes de pasar a la otra sesión y ir viendo. Hoy vamos a partir de esto, vamos a compartir en este momento. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir. Compartir. Aquí está compartir. Y compartimos esto. Y luego de compartir eso, vamos a compartir esto. Vamos a quitar el rotulito. Bueno, ahí. No sé si me dicen si estoy compartiendo. Sí, correcto, profesor. Bueno, excelente. Bueno, hoy comenzamos entonces con el sustantivo. Vimos el verbo, que es la parte más importante en la oración. Tenemos que identificarlo siempre para saber cuál es el sustantivo, cuál es el sujeto principal de la oración, el sujeto y el predicado, las dos partes de una oración. Y eso lo sabemos con el verbo. Con el verbo vamos a saber todo. Con el verbo sabemos cuál es no solo el predicado, sino también los complementos. El predicado se compone de un montón de complementos. Solamente el complemento circunstancial tiene como unos, no sé si son como 12 o 15 lugares que yo les mostré a ustedes, no recuerdo bien, pero hay complemento circunstancial de tiempo, de modo, de lugar, etcétera. Y aparte de los otros complementos más normales, el directo, el indirecto, etcétera. Y eso nos ayuda mucho a ubicarnos a veces en lo que es la gramática griega. De hecho, cuando lleguemos, por ejemplo, a ver el sustantivo neutro, que ya viene en esta sesión, nada más que tal vez en otro programa,
una de las cosas que vamos a encontrar es que el sujeto, digámoslo así, de la oración, cuando hablamos del sujeto, y el complemento directo se escriben igual. Y uno dice, ¿cómo sé yo si es sujeto o si es complemento directo? ¿Cómo sé yo si ese es el sustantivo más importante de la oración, el que realiza la acción verbal o el que o el que tiene otra función dentro de la oración? Lo que en griego se llama un acusativo o un genitivo o un dativo. Es decir, ¿cómo sé yo eso? Bueno, eso lo sé primero identificando al verbo. Por eso el verbo es necesario identificarlo y saber en una oración cuál es el verbo, porque eso nos ayuda a entender las diferentes funciones de todas las palabras que componen un texto bíblico. Bien, aquí tenemos un vocabulario. Ya este vocabulario vamos a agregarlo a el vocabulario que tenemos nosotros de los verbos. Y aquí comenzamos con algo muy interesante. Vean ustedes todos estos sustantivos. ¿Los ven? Lo primero que ustedes van a notar es que todos terminan en os. Lo que está en color rojo. Todo termina en os. Eso es un tipo de sustantivo. Ah, es que todos los sustantivos griegos terminan en os. No. Hay un tipo de sustantivos que terminan en os. Y la terminación me dice la función de la palabra. Es decir, ¿qué significa? Porque si una palabra termina en os, me está diciendo que es un sujeto de oración, que es el que realiza la acción verbal. Eso es lo que me está diciendo. Cuando yo le pregunto al verbo, ¿quién? ¿Quién canta? ¿Verdad? Entonces, cuando aparece os, me está diciendo que ese realiza la acción verbal. Se pudrió. ¿Quién se pudrió? El pan. Aparece hartos, como ahí aparece. Es decir, es el que realiza la acción verbal. Está en os. Pero esto es un tipo de sustantivos. Ese es el sustantivo que se va a escribir en os. Digamos, nosotros tenemos un caso muy diferente en español. Por ejemplo, yo escribo la mujer. Pongan atención a esto. Cuando yo digo la mujer, estoy diciendo que esto es un sujeto de oración. La mujer. Esto es un sujeto. En griego se le va a llamar al sujeto nominativo. Nominativo. Pero si yo digo de la mujer, estoy agregando a la mujer, que todos sabemos que es que este es el sustantivo y esto es un artículo, el sustantivo con el artículo. Y aquí al sustantivo del artículo le estoy agregando un pronombre. Un pronombre. El pronombre de. Y ya esto en griego, vea que la palabra mujer no cambia. Mujer, mujer, igual. No cambia. Lo que cambió fue que le agregué una preposición. ¿Verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Que esto en griego se conoce como genitivo. En eso no se preocupen ahorita porque de eso va a tratar la lección de hoy. Pero si yo a la mujer, sigo con la mujer, vea que la palabra mujer no cambia. Si usted se fija, la palabra mujer sigue igual en español. Pero yo le pongo para, le agrego esa preposición, la preposición para,
¿Qué significa esto? Que esto está en caso dativo. Los dativos agregan para, pero no solo para, a, para, en, con, por, etcétera. Pero si yo le agrego a esto, a la mujer, le agrego la preposición a la mujer, esa preposición, la preposición es fundamental. La preposición a significa que eso es acusativo. Y generalmente en la oración, yo esto lo determino a través del verbo. Entonces yo digo, por ejemplo, la mujer, disculpen, estoy escribiendo con el mouse. La mujer canta a la mujer. La mujer canta a la mujer. Vea, note usted cómo esta mujer y esta mujer está igual. Usted no nota ninguna diferencia. El griego es tan fácil que esta mujer me la va a escribir de una manera y esta mujer me la va a escribir de otra manera. Entonces la palabra va a cambiar ¿en qué? En la desinencia al final. No va a usar tanto la preposición, porque la diferencia entre esto es que yo le digo, la mujer canta. ¿Quién canta? La mujer. Este es el sujeto de oración. Y yo puedo escribir, ¿a quién canta la mujer? A la mujer. ¿Ve? Entonces, ya ahí esto tiene otra función. Una función es la mujer, que es el sujeto de oración, y otro es a la mujer. Esas cositas pequeñas van a hacer la diferencia y la facilidad del griego. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí hartos, thronos, trono, cosmos, cosmos, mundo, lisos, piedra, logos, dicho, palabra, nomos, ley, ojlos, multitud, gentío, topos, lugar, de ahí viene la palabra topografía, cronos, tiempo, ¿verdad? Filos, amigo, de ahí viene la palabra filosofía. Entonces, tenemos aquí los nominativos, digamos, esta primera palabra, los nominativos. Por supuesto que sin el artículo. Ahorita le vamos a agregar los artículos. Pero ahí tenemos la palabra, pero solo en nominativo. En genitivo se va a escribir la misma raíz, la parte negra, pero va a ir cambiando la parte de color rojo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el primer dato que vamos a ir conociendo. Todos son sustantivos y están acentuados en la penúltima sílaba. Veamos las sílabas. Ar, tos. La última es tos y ar es la penúltima. La última es os y la penúltima es ar. Hartos. Como ahí va el acento, se lee hartos. Si el acento fuera en la Omicron, esta final, diría hartos, pero no, dice hartos. Ahora nos vamos a la segunda. Sro, nos. La última es nos. La penúltima es sro o tro. Tronos, de ahí viene nuestra palabra trono. De sronos o trono. ¿Verdad? Muchos, usted va a encontrar que, por ejemplo, muchos lo pronuncian así. Esto es una R. Estoy en griego. Tronos, así. Tronos, una especie de TH. Entonces, penúltima está tildada, ¿la ve?
Tronos o tronos en la pronunciación de Erasmo de Rotterdam. Trono. Veamos la otra, a ver si está acentuada en la penúltima. Cosmos. Cosmos. 2 sílabas. La mos, la última, y la cos, la penúltima. De ahí vienen palabras como cosmología para referirse al mundo. ¿Verdad? Luego veamos la otra palabra. Lisos. O litos en el lenguaje de Rotterdam. ¿Verdad? Paleolítico. ¿Verdad? De litos, de la A de piedra. Litos, piedra. Lisos. Li. Última es sos y penúltima es li, como dice aquí. La otra, logos. Ve que todos vienen en la penúltima, están acentuados. Logos. Logos, gos en la última, lo en la penúltima. Nomos. La última es mos. La penúltima es no. Nomos. Aquí viene ojlos. Ojlos. Podríamos entrarle, vamos a entrarle de aquí. Ojlos. Ojlos. Última, glos. Penúltima, o. Ojlos. Topos. Pos, última. To, penúltima. ¿Lo ven? Cronos. Cronos. Nos, la última, y cro, la penúltima. Filos. Entonces aquí dice que todos los sustantivos están acentuados en la penúltima sílaba. No en la última, sino en la penúltima. Quiere decir que estamos viendo la segunda declinación, pero no porque están en la penúltima, no. Se le llama segunda declinación porque es un tipo de terminación. También se le llama la declinación de los temas en Omicron. Ya después veremos por qué sale esta sigma. Pero esto se llama la terminación la declinación de los temas en la declinación de los temas en Omicron. ¿Estamos? Ahora, el estudiante debiera apoderarse de las palabras del vocabulario de una sola vez. Es decir, hay que aprender la palabra. Escribiendo, pronunciando cada palabra con su acento y espíritus propios, hasta poder decirla y escribirla sin vacilar. Es decir, el autor, que en este caso es Guillermo Davis, nos recomienda aprendernos las palabras de la mejor manera y de memoria. Luego, el significado de cada palabra tiene que aprenderse a fondo. Bueno, decir lo que significa hartos, spam, etc. Nótense las derivaciones frecuentes del español. Bueno, el cósmico, prólogo como logos, prólogo, ¿verdad? Monolito, topografía, cronómetro, filósofo, lógica, autónomo, que vienen de estas palabras. Autónomo, la ley en sí misma, ¿verdad? Que uno mismo se domina. Es autónomo, esa persona es muy autónoma. Eso es muy importante. Bien, vamos con las segundas anotaciones, el número 23. Todas las voces del vocabulario terminan en os. Lo nota, ¿verdad? El color rojo. Ve, aquí ya está la parte de sílabas. Aquí, esta yo la hice, la metí aquí, pero era para no hacer mucho enredo, pero no importa. Véanla, analícenlas. Todos son sustantivos, pertenecen a la declinación de Omicron. Todas tienen acento agudo. ¿Qué es acento agudo? El acento agudo es esto que va, es el acento que va hacia la derecha.
acento agudo en la penúltima. Ya vimos que es la penúltima, ¿verdad? 24. En el griego, atendiendo al tema, hay 3 declinaciones de nombres y adjetivos. Es decir, hay 3 tipos de terminaciones. No solo existe la terminación os, hay 3 tipos. Y vamos a ver después qué más. Los sustantivos de la segunda, estamos en la segunda, que es la más común, la que más abunda en el Nuevo Testamento, la más fácil. Los sustantivos de la segunda son aquellos cuyo tema terminan en O, bueno, en Omicron. El tema es la parte negra. El tema es la parte de la palabra que prácticamente permanece sin cambio, como la raíz de una palabra, ¿verdad? Permanece sin cambio en todas sus formas, ¿verdad? En todos los casos, digámoslo así. La parte variable es la terminación. Dije, lo que va a variar es la os. Usted dice, ¿cómo será eso? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Comencemos con la declinación de logos. Vamos a ver esta palabrita, que es una de las palabras más importantes, la que aparece en Juan 1:1, que dice, en el principio era el logos. Aparece en Juan 1:1. Vamos a ver esta palabrita logos, que muchos traducen por palabra, otros traducen por verbo y otros, al menos yo traduzco por dicho. Yo sí voy a cambiar esto por dicho, por varias razones que más adelante les explico. Pero usted puede llamar la palabra o verbo. Bueno, tenemos lo siguiente. En griego existen, en el griego de Guillermo Davis, yo después le voy a ir pasando eso a los casos actuales. En los tiempos de Guillermo Davis, pero esto es muy importante porque van a permanecer unos casos que voy a eliminar de aquí. Pero quiero que usted me entienda este cuadrito. Va a ser fundamental. Lo primero que usted va a ver es que existen 8 casos. Tal vez usted dirá, qué raro, yo vi un curso de griego donde solo existen 5 casos. Sí, ahorita se hablan de 5 casos. En los tiempos de Guillermo Davis, en los tiempos de Robertson, Dana y Mantey, y muchos se usaban los 8 casos. Bien certificados, ¿verdad? Resulta que los casos eran el nominativo, que es el sujeto de la oración. Este es el primero, como decir, la mujer canta muy lindo. La mujer es sujeto. El primero es el sujeto. Ese sujeto lleva solo el artículo el o la. Ellos, los o las, en plural. El genitivo y el ablativo, que terminan igual, usted los puede ver. Dijeron, pero desde el punto de vista de la forma, es una forma. 2 funciones, pero una forma. Entonces, en el griego actual, que se enseña en las universidades, se está enseñando que hay una sola forma. Y a esa forma se le terminó llamando genitivo. Y el ablativo se sobreentiende que ahí está. Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? Que para llegar a un genitivo o a un ablativo se llega por formas diferentes. Yo aquí lo voy a explicar más o menos. Por eso están todos los casos, para que nosotros entendamos. Pero es una forma. Entonces tenemos el nominativo, es una forma. Es una función. Genitivo y ablativo son 2 funciones. Si es genitivo, logo significa de dicho. Y si lleva artículo, de el dicho. Si es ablativo, logo significa desde dicho. Si lleva artículo, desde el dicho. Igualmente en el plural. La primera forma
Logi, porque esto suena como I, entonces esto sonaría como Y de yeso. Logi es dichos, es un sujeto de oración. Y logon aparece de dos maneras. Es la segunda forma. De dichos o desde dichos. Y se determina por el contexto. ¿Cuál es cuál? Ahora nos vamos a estas tres formas que son parecidas. Es la misma forma, pero diferentes funciones. Puede tener función locativa en dicho o puede ser en dichos si es plural. ¿Verdad? Estamos hablando de la tercera forma. En dichos. Vea la preposición ¿verdad? En el locativo. Del genitivo para abajo se comienzan a agregar preposiciones. Aprendas esa preposición antes de la palabra. Preposición antes de, es decir, una posición que está antes. Preposición. Anótela por cualquier lado, pero aprendas que eso se llaman preposiciones. Las palabras se acompañan de preposiciones. Y en español es así. Ah, pero en griego también. Después vamos a ver. Ahorita están sin preposición. Pero resulta que el griego va a agregar preposiciones. Ya lo vamos a ver. De hecho, nosotros heredamos eso también de los latinos y griegos. Si es instrumental, con o por dicho, se le agregan cualquiera de estas dos preposiciones. Con o por dichos, logis, eso sería instrumental. Y si es caso dativo, se le agrega la preposición a o para dicho. O en el plural, a o para dichos, logis. Bueno, de aquí en el griego que se enseña en este momento en las universidades, se le llama dativo. Entonces tenemos el genitivo y el dativo. Nominativo, genitivo y dativo. Y dentro de ellos está el locativo y el instrumental, dentro del dativo. Luego tenemos el acusativo, que sería la cuarta. Y tenemos el vocativo, que sería la quinta, que muchos dicen que no es una función, pero no importa. El vocativo es cuando la expresión indica una emoción. Va en sentido, va en signos admirativos. Y el plural, note que es igual que el nominativo y el vocativo. Y en muchos casos, el nominativo y el vocativo singular también. Entonces, por eso se habla de 5 formas en el Nuevo Testamento de el sustantivo. Y por eso nosotros vamos a ir eliminando esas otras, pero algo puede estar en locativo o puede estar en instrumental. Puede estar en cualquiera de estos dos. ¿Qué lo va a determinar? El contexto. Ahí vemos a ver si está hablando de en dicho, con dicho, por dicho, a dicho o para dicho. Bien, aquí viene un poquito la parte técnica, la explicación de la parte técnica. Viene un poquitito por ahí. Y la parte técnica dice que el dativo singular, dativo, vamos a ubicarnos el dativo este. El dativo singular es este. Porque es dativo y está en la columna de los singulares. Si es dativo plural, tiene que estar en este. Vamos a ponerle unos signos. Si es plural, pero es singular, entonces está en este. El dativo singular termina en omega. Y entonces, ¿por qué termina en omega? Bueno, es porque Omicron, recuerden que estas terminan en O, es así. Es así. Y dice que, en otras palabras, vamos a escribirla aquí. ¿Está bien?
está así, es loco. ¿Está bien? Ese es el tema. ¿Lo ven aquí? El tema es loco. Pero en el dativo, en este que yo acabo de señalar, viene así. Lo, ¿verdad? Y yo tengo, en el dativo se le agrega o hay. Esto. Perdón, aquí me saltó esta me la salté. Así sería. Se le agrega eso. Esto es lo que dice esta fórmula. Esta es la terminación que va en el dativo. Esto se va a transformar de alguna manera. Esto se va a transformar de alguna manera en omega iota. Omega iota. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta fusión, bueno, aquí está, pero voy a sacarla de aquí. La Omicron más la E, que es este, eso hace esta letra. Porque se alarga de Omicron a esto. Cuando se le mete esta, y usted puede anotarlo por ahí, una omega más una alfa, puede ser que se alargue. Se alarga. Esto es una O Omicron corta. Bueno, una vocal corta. Y esto es una vocal larga. Hay un alargamiento, ¿verdad? Entonces, ahí se da esto. Y la iota, que lleva normal, va ahí. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que después se agarró esta y la iota se le pone aquí abajo, chiquitita. No sé si ustedes lo podrán percibir ahí. Se le llama iotacismo, ¿verdad? Porque la iota está ahí. Y ya la iota no se va a pronunciar. Entonces aquí se dice, aquí se pronuncia logo. Ahora veamos el locativo singular. Veamos otro. Locativo singular, hay una terminación. Vean ustedes qué interesante esta terminación. Usted dice, sí, es lo mismo. No, no es lo mismo. Las diferentes formas, ¿verdad? Entonces resulta que ahí viene, vamos a ver esto de nuevo. Voy a ver si puedo borrar un poquitito. Borrar pluma. Ahí. ¿Vio? Y aquí ponemos la pluma. Vamos a ver porque tengo que la pluma. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a este segundo, locativo. ¿Está bien? En el locativo, la terminación, esta terminación en rojo, ¿de dónde salió? Porque el tema es loco. ¿Está bien? Este es el tema. Si usted lo ve, perdón, no es lo ve aquí. Todavía no ha cambiado. Esto sale porque aquí hay una omega, ¿cierto? Perdón, una omicron, esta. A ver, la omicron. Y en el locativo se le agrega solamente una iota. Se le agrega una iota, entonces más iota. Estos dos. Omicron más iota, entonces esto termina siendo I, es decir, hoy. Este hoy se va a alargar a hoy, digamos que esto se alarga a hoy. La Omicron se alarga y la iota le sucede lo mismo que al anterior. Esto y la iota se pone abajo. Entonces, a eso se debe que el locativo sea así. Eso nada más es para entender. Ya después a usted no le interesa aprenderse esto. El instrumental, ¿de dónde sale esta O? Vea que todos están saliendo de formas diferentes. El instrumental singular, la terminación O, ¿de dónde sale? Bueno, estamos hablando de que es loco, ¿verdad? Toda raíz es loco.
En el instrumental se agrega la A, la ola, alfa. La alfa, ¿recuerdan? ¿Y qué sucede con la Omicron más alfa? ¿Recuerdan? Omicron más alfa, ¿en qué termina? En esta. Esta. Nada más. Y la iota salió de algún lado y ahí la pusieron. Eso terminó. A eso se debe porque la terminación instrumental es alfa solo. Entonces, la fusión de vocales se hacen así. Por eso el instrumental también va con la iota. Bien, ahí está explicado eso y dice a causa de la pronunciación igual de estas flexiones vinieron a escribirse. Así surgen en la historia estas terminaciones. Las flexiones del genitivo y ablativo, estas flexiones, las terminaciones, ya en la antigüedad eran iguales. En el plural, aquí en el plural, estamos hablando ahora de este lado, el locativo, el locativo, el dativo y el instrumental, es decir, estos tres, locativo, dativo, instrumental, llevan la terminación is, ¿verdad? El vocativo no es estrictamente un caso. Va a explicar, esto no es estrictamente un caso. Por ser tan representativo, las terminaciones de logos deben de aprenderse con absoluta certeza. Es decir, lo que nos dice es, aprendas en todas las terminaciones de logos. Pero no es necesario aprenderse las 8, sino 5, que vamos a llamar el nominativo, el genitivo, dentro del genitivo, dependiendo del contexto, estamos hablando del ablativo, el dativo, el acusativo y el vocativo. Aprendámosla en singular y en plural, con el significado. Eso va a ser un ejercicio muy, muy enriquecedor. Algunas características sobre esta declinación o este paradigma. Nótese que el acento de logos permanece en todas las formas sobre la misma sílaba. Vamos a ver si es cierto. Logos aparece en lo, en la penúltima. Logo aparece en la penúltima. Ve que el acento no se mueve. Aparece exactamente como estaba en la raíz. ¿Ve? Y eso va a ser en la mayoría de palabras, igual a logo, van a ser así. El acento permanece en la penúltima, véalo. El acento gráfico, ¿verdad? Agudo. Si no se violan las reglas generales en la declinación de un sustantivo, el acento queda sobre la misma sílaba del nominativo. Si es en el nominativo es así, entonces en todo va a ser el mismo acento en la palabra como varía. 2. El acento del nominativo se debe aprender por la observación detenida de cada palabra. Es decir, el acento del nominativo se aprende y no hay una regla para que usted se lo aprenda. De por qué va a ir ahí, nada más se lo aprende. El resto se sacan por el nominativo. Bien, vamos a ver aquí. El número 27. Veamos aquí. A ver qué nos dice en el número 27. Número 27 dice. Se ha de observar, según el número 25, que hay en griego 8 casos. Ya yo le hablé de los 8 casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos. Bajo 5 formas. 1, 2, 3, 4, 5 formas. Nominativo, genitivo, lativo, locativo, instrumental, dativo. El nominativo, como en español, es el caso del sujeto. Ya lo expliqué, ¿verdad? Esto es el sujeto de una oración. El genitivo es el caso que especifica, exige la preposición de. El ablativo es el caso de origen, desde. Separación exige la preposición desde.
El locativo es el caso del lugar, corresponde a las preposiciones en, entre, sobre, etc. El instrumental, como su nombre lo indica, es el caso del instrumento de asociación, se traduce con, por. El dativo es el caso de interés personal, indicando ventaja o desventaja, expresado en el español, pero el objeto indirecto, es decir, lo que llamamos complemento indirecto. Es el caso de interés personal, indicando ventaja o desventaja, expresado por el objeto indirecto, ¿verdad? Y por las preposiciones a, para. El acusativo es el caso de extensión de pensamiento de acción verbal, corresponde a lo que se llama complemento directo. María canta bonito. Entonces ahí viene el acusativo. O María canta a Pedro. ¿A quién canta María? Para usar la preposición a. El vocativo es el caso de tratamiento formal. Bien, no es necesario aprenderse esto, porque lo vamos a ir repitiendo miles y miles y miles de veces durante toda la lección. 28. Veamos a ver qué dice Davis en el 28. En el griego, las desinencias de los casos, es decir, estas terminaciones en color rojo, expresan las relaciones mutuas de las palabras y partes de la oración. En castellano se expresan por las preposiciones de, para, en, a, por, sin, sobre, etc. Todas las preposiciones que nosotros tenemos y la posición de las palabras. En otras palabras sencillas, lo que nos indica es la función de la palabra en la oración. ¿Qué función tiene logu? Bueno, de posesión, por ejemplo. Y comienzan entonces aquí los ejercicios. Aquí están los ejercicios. Ahorita no los voy a resolver en esta clase. Los ejercicios, usted los va a tratar de ir conociendo. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? ¿Y qué significa esta palabra? Ese ejercicio usted lo hace y yo la otra semana le doy las respuestas. Y entonces lo enriquecemos. Porque si ahorita lo digo no tiene sentido. Vean el ejercicio. La otra semana vamos a ver qué significa cada una de estas palabras. Usted va a anotar su respuesta. Cuando yo digo lo que digo, usted las va a revisar. Bien, vamos a ver. Y no sé dónde terminó. Dejar de compartir. Bien. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda sobre esta primera parte del sustantivo que es muy, muy, muy enriquecedora, muy buena, muy importante para adentrarnos en el griego, porque ya tenemos sustantivos y tenemos el verbo. Suficiente para comenzar a hacer una buena traducción del Nuevo Testamento. No sé, mis queridos hermanos, si hay alguna duda, alguna inquietud que ustedes quieran compartir en este momento. Profesor, una pregunta. Dime, don David. En las primeras palabras en rojo que terminaban en os, eso lo podemos llamar desinencia. Es la desinencia o declinación. Ok, gracias, profesor. Excelente. ¿Ves? Es un nuevo vocabulario que vamos a comenzar a ir aprendiendo, ¿verdad? Las desinencias o las declinaciones. Excelente, bien. No sé si hay otra inquietud, porque aquí lo que queda es ver la lección, analizarla, sacarla en papel, en cuaderno y estudiar eso y hacer ya cuando usted ha analizado la oración, usted hace el ejercicio que ahí viene. Entonces ya yo la otra semana me dedico a revisar el ejercicio bien y si hay dudas también traiga sus dudas sobre el sustantivo y realmente así vamos enriqueciéndonos en esta hermosa tarea de el griego koiné.
Bien, no sé, ¿alguna otra duda, mis queridos amigos? Nos toca estudiar entonces. Una interrogante, profesor. Dime, don David. Los términos, se me escapa ahorita, vocativo, locativo, instrumental, Ajá. Los esos casos, son, ajá. esos son, no lo tengo muy claro, profesor, porque no domino los conceptos. Para conocer esos conceptos, ¿qué página me puede recomendar para yo irlos investigando, conociendo uno por uno? Vea, en el griego, mejor quédese con la lección que yo le di. En el español no existen, bueno, sí existen casos, pero es lo que llamamos las funciones. Por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, en español, las diferentes partes en la oración, las diferentes partes, el sustantivo tiene funciones diferentes. Recuerden lo que vimos, es muy diferente decir el Dios o Dios, que va como sujeto de oración, a decir para el Dios, por el Dios, en el Dios. Esas preposiciones es lo que nos hace distinguir qué función tiene esa palabra en la oración. Porque si yo digo, nos veremos en el cielo, ese en el cielo, la función de él es locativa. Está hablando de un lugar en el cielo. Ya es una función, es un caso de estos. Si yo digo, con el cielo, ya estoy diciendo que con ayuda del cielo yo voy a lograr algo. Es una, en griego, dichosamente es demasiado fácil, mucho más fácil que en el español. La gramática española usamos las preposiciones y son un montón de preposiciones. En el griego, pues está más reducido. Se puede usar casi lo mismo, pero sencillamente las distinguimos por algo muy simple, por la preposición o por la declinación, la desinencia, por el colorcito rojo. Por eso las vamos a distinguir. Entonces, cuando hacemos una traducción, tenemos que fijarnos en esa terminación del sustantivo, ¿verdad? Ahora, eso lo vamos a ir aprendiendo despacio, no es tan complicado. Ahorita nada más, ya ustedes descubrieron que hay una terminación y esa terminación me dice qué función tiene esa palabra en la oración. Yo les recomiendo que nos quedemos solamente con, ahorita en esto, quedémonos solo con lo que yo les di, el contenido, para no perdernos con otra persona que nos dé una definición muy complicada, muy compleja, y entonces nos puede dificultar el asunto. No sé si me entienden, ¿verdad? Pero creo que la Sí, lección se entiende por sí misma. sí, profesor, sí, ya estoy entendiendo el concepto más claro. Gracias, profesor. ¿Sí? Esto no se preocupen porque viera que lo vamos a seguir viendo y viendo. Es como manejar carro. Que usted cuando a alguien le enseña a manejar, usted le habla de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la doble y dice la persona, pero ¿qué es eso? Y uno le dice, tranquilo, usted lo va a ir entendiendo. Cuando usted meta la primera, la segunda, usted va entendiendo qué es la primera, qué es la segunda, qué es la tercera. Y llega el momento que solo eso hace en un carro. Usted un carro va primera, segunda, tercera, cuarta, primera, segunda, tercera, cuarta. Ya usted sabe de memoria cómo aplicar la cuarta o la tercera. Entonces, yo siento que sí es muy importante que nos apeguemos acá y, eso lo vamos a ir entendiendo en la marcha del curso. Comprendido, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, David, es un gran gusto. No sé si el pastor Carlos tenía algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, alguna otra acotación, o el hermano David, cualquiera de los dos. No, vamos bien, vamos
Excelente. Vamos avanzando, profesor. Vamos despacito, pero con buena letra. Esa es la idea. Bien, mis queridos amigos y hermanos, de esta manera llegamos entonces al final de esta sesión sobre la segunda declinación, que la otra semana continuamos revisando los ejercicios. Hacemos una mini repasadita también de algunos detallitos, porque ya ustedes lo han asimilado, entonces puedo hablarles de una manera más diferente y vamos a ir comprendiendo. Que Dios me los bendiga ricamente y nos vemos la otra semana. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, para servirles, bendiciones a todos. Amén, profesor, gracias. A ustedes.